Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Jesús. Estamos estudiando el Evangelio según Mateo y este es el tercer episodio donde vamos a enfocarnos en una enseñanza clave a través del Evangelio de Mateo. Primero vimos cómo Pedro confesó quién es Jesús, y lo llamamos la gran confesión, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Después vimos en un episodio el gran mandato de que Jesús responde cuando dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice que ames al Señor tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Y el día de hoy vamos a ver el tercero, que es en sí el último pasaje en Mateo, lo que llamamos la gran comisión. Entonces, como siempre, voy a leer el pasaje para que tengamos contexto y de lo que aquí dice Jesús, y después se lo voy a pasar a usted, Doc, para que nos ayude a tener un entendimiento general sobre qué está sucediendo aquí, y luego vamos a profundizar sobre este pasaje que es muy conocido por muchos cristianos. Yo creo que la mayoría de ustedes al menos lo conocen, quizá un poco parafraseado, pero lo conocen bien. Al final de Mateo 28, voy a leer versículo 18 al 20. Dice así: Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Doc, pasaje muy conocido, pero también con muchas conexiones a través de todas las escrituras. ¿Cómo nos podría ayudar a entender generalmente lo que está diciendo aquí Jesús? Pues yo creo que hay varias cosas que podemos subrayar o hacer énfasis sobre ello. Primeramente, como dijiste, estamos haciendo una serie sobre lo que es Mateo como evangelio. Entonces, en el contexto de Mateo, si notamos, comienza con una genealogía, y hemos hablado mucho sobre la importancia y el porqué de la genealogía. En otras palabras, fue escrito el Evangelio. La intención inicialmente eran para judíos del primer siglo que supiesen que Jesús era el Mesías prometido, pero no se limita a eso y no se queda ahí. En otras palabras, cuando leemos Mateo, comienza ahí, pero cuando llegamos al final, que es el capítulo 28, notamos que de repente se abre el abanico, para usar una metáfora, ¿verdad? Se abre el abanico y de una nación particular, unas costumbres, una gente particular, es abierto a todas las naciones. Entonces, cuando miramos el texto que acabas de leer, en realidad habla de 4 todos. Primer todo es toda autoridad. Entonces, ahí definitivamente Jesús está declarando que no hay nada más grande que él, nada más que vino antes, después. Está hablando en realidad y se refiere a su deidad como el verbo hecho carne, que luego notamos que Juan usa en su evangelio. Pero no solamente autoridad, sino también habla a todas las gentes o todas las naciones. Y vamos a mirar eso un poquito, ¿verdad? Porque muchas veces creo que hemos entendido o no entendido lo que es la profundidad del evangelio. Sí, en nuestra cabeza pensamos, sí, es para todo el mundo, todas personas, pero la declaración aquí de Jesús es que es no solamente para decirlo, por ejemplo, referencia de lo que es Juan en Apocalipsis, habla de toda tribu y lengua. Entonces es un entender que toda persona, toda la humanidad necesita ser discípulo, ¿verdad? Necesitan ser discipulados. Entonces la esfera de influencia no es solamente para nuestro grupo nacional o en cuanto a nuestro grupo de oficio, lo que sea, sino es para toda la humanidad. Por eso
Juan dice, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la esfera de influencia y el campo misionero, para decirlo de una cierta manera, es para toda la humanidad. Y el tercer todo tiene enseñándole todas las cosas, que luego podemos hablar, ¿verdad?, del discipulado, la importancia y qué significa el discipulado, enseñándole todas las cosas. Y finalmente yo estoy con vosotros, dependiendo de ser la Reina Valera o con ustedes, hasta, ¿verdad?, por todos los tiempos o hasta el fin de los días o el fin de todo el tiempo. Entonces, creo que es súper importante entendiendo a Mateo en ese contexto, pero no podemos limitar lo que es la misión de Dios a solamente esos 2 versículos o 3 versículos que muchos hacen, ¿verdad? Porque vemos a través de toda la Biblia la misión de Dios. Dios es el Dios que alcanza, busca la humanidad. Después que la humanidad a través de Adán y Eva pecaron y rechazaron la oferta de Dios, y entonces al hacer eso, la misión de Dios es traer la humanidad otra vez a los primeros pasos, lo que era Génesis capítulo 1 y 2. Wow, yo sé que usted conoce mucho este tema. Para los que no saben, Doc tiene un doctorado, por eso lo llamo Doc. Siempre se me dificulta esta palabra, misionología, ¿es así? Sí, algunos dirían eso, pero es en estudios interculturales con un énfasis en misión bíblica. Ok, entonces es en sí teología, pero también aplicada como ser parte de esta misión. De ahí viene del término, ¿verdad? Entonces, usted lo dijo excelente. Me encantan esos cuatro todas. Toda autoridad de Jesús, a todas las gentes, toda enseñanza o todas las cosas le enseñará. Y después yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, en todo momento la presencia de Jesús. Entonces, y me encanta que de esos cuatro, el primero y el último es sobre Jesús. De Jesús viene toda autoridad y Él estará con nosotros siempre. Entonces, como un sándwich, siempre está Jesús al principio y al final. Y el punto es que todo este mensaje llegue a todas las naciones y con toda la enseñanza sobre la Trinidad. Aquí dice, bautizándonos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, demasiado ahí para que pudiéramos cubrir, pero vamos a enfocarnos en sí en qué es esta misión. Entonces usted dijo, Doc, que este pasaje no está aislado, porque muchos conocen este pasaje, pero no se dan cuenta que esto está en sí apuntando quizá a lo mejor podría decir el propósito o uno de los propósitos más claves de toda la Biblia, que es la misión de Dios. Por eso es la gran comisión, que somos parte de esta misión de Dios. ¿Cómo podría usted definir esa misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios que vemos a través de todas las escrituras? Que aquí Jesús está diciendo, esa misión de Dios, tú puedes ser o tú estás llamado a ser parte de esta misión. Pues la misión de Dios, como yo dije, ¿verdad? Comienza en realidad en la creación. La misión, Dios había creado al hombre, y cuando digo hombre, incluyo también la mujer, a la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 28, ¿verdad? Esos versos. Al Adán y Eva rebelarse contra Dios, ¿verdad? Pecar contra Dios. Entonces hubo una gran separación. Entonces, la misión de Dios es reestablecer esa relación que existió en el principio, como lo ha hecho a través del Mesías. Por eso es importante entender Mateo capítulo 1, porque cuando miramos los demás capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿verdad? Cuando miramos eso, vemos cómo Dios está obrando a través de la Sagrada Escritura, pero también a través de la historia. Como, por ejemplo, un personaje bíblico como Abraham. Y digo porque es importante no limitar y entender misión en un círculo muy estrecho, sino lo que es Dios buscando al ser humano, y digo buscando porque el ser humano estaba perdido. El ser humano no puede
tener relación con Dios, ¿verdad? Si Dios no extiende su favor, su gracia a la persona. Entonces lo vemos, por ejemplo, en Abraham, que de su simiente iba a ser bendición para todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y entonces yo creo que hay veces que hemos limitado nuestra visión, ha limitado lo que es la misión de Dios, ¿verdad? Porque no era solamente para Israel, ¿verdad? La salvación, sino a través de Israel como instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Dios iba a bendecir no solamente a Abraham, pero vemos luego Moisés, Israel, Rey David, etcétera. Y claro, estoy siendo muy breve porque no tenemos tiempo, pero todo eso, el propósito de Dios era otra vez, su misión era atraer el ser humano para que pudiese tener esa relación. Nosotros teníamos la necesidad, no Dios. Entonces nosotros teníamos la necesidad de tener esa relación con Dios. Y entonces lo vemos a través de Jesucristo, el Salvador del mundo, cuando nos dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Juan el Bautista, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vemos también cuando la mujer samaritana habla a los samaritanos y ellos dicen, ahora entendemos que Él es el Salvador del mundo. Entonces, esa ha sido y sigue siendo la misión de Dios, alcanzar la humanidad para que nosotros podamos cooperar, someternos y contribuir a la misión de Él, darle toda la gloria y la honra. Wow. Es una misión de rescate, una misión de restaurar las cosas como debían de haber sido, como van a ser últimamente cuando vemos en Apocalipsis al final que todas las cosas son restauradas y son hechas como nuevas. Entonces, qué honor que Dios nos deja ser parte de su misión, porque no nos necesita, pero Él nos llama a ser parte de portadores del Evangelio de Dios, como dice Pablo. Increíble. Entonces, esa autoridad que viene de Dios, este llamado que viene de Dios, y aquí Él da esta comisión que no es una sugerencia, sino es un llamado que es de todos, ¿sí? Un mandamiento, un mandato que todo cristiano debe ser parte. Pero, bueno, vayamos a lo siguiente, donde dice todas las naciones, aquí en mi traducción, otras dice gentes, pero he escuchado que en el griego es otra palabra que es ethnos, ¿verdad? ¿Cómo podría explicar eso en su contexto? ¿Se refiere a naciones como las conocemos hoy en día o a qué se refiere en este pasaje? Por ejemplo, lo que es la nación geográficamente definido, como hoy en día generalmente cuando hablamos de la nación de México, la nación de Argentina o España o lo que sea, se piensa geográficamente, ¿verdad? Un territorio. Como estamos aquí en los Estados Unidos, voy a usar los Estados Unidos como un ejemplo. Cuando uno habla de los Estados Unidos, hoy en día pensamos generalmente en cuanto a lo que es la geografía. Una cierta parte de tierra, vamos a decirlo, que al norte hace un borde con Canadá, al sur con México, al este lo hace con el Atlántico, el Océano Atlántico, y al oeste lo hace con el Pacífico. Y hablamos de la nación de los Estados Unidos. Pero en términos bíblicos, en el primer siglo, eran grupos de personas. Ahora, digo esto porque, por ejemplo, la nación o el local geográfico en realidad tiene muchas naciones dentro de ellas de acuerdo a la perspectiva bíblica del primer siglo. Por ejemplo, tenemos las naciones de Europa, diferentes países representados aquí, ¿verdad? A través de la inmigración, pero geográficamente son parte de lo que es la nación de Guatemala está aquí, la nación de China, India, etcétera, pero no en términos geográficos, ¿no? Sino como un grupo de personas. Y entonces, por ejemplo, tanto aquí en los Estados Unidos como en diferentes países a través de todo el globo,
tenemos grupos étnicos o etnias, ¿verdad?, que radican en esos países, aunque geográficamente no son ese país, pero son parte. Entonces, creo que es importante cuando aquí en Mateo nos habla de la etnia, nos está hablando de grupos de personas de unas ciertas costumbres, idiomas y lenguajes, aunque geográficamente están incluidos en lo que hoy en día se usa el término de nación. Uh-huh. Entonces no estamos diciendo que no vayas a naciones a predicar el evangelio, ¿verdad? Solo estamos dando contexto a que hubieran entendido los discípulos o la gente del primer siglo al leer esto, y no hubiera sido naciones como nosotros lo conocemos hoy en día, como un territorio y como un gobierno. Porque, sí, porque yo diría México, donde yo vengo, es un territorio con un gobierno, y eso es lo que hace una nación, ¿no? Y tenemos una bandera y un himno nacional, etcétera, etcétera. Pero aquí está diciendo etnos, es más como usted dice, un grupo étnico, de ahí pues viene la palabra étnico. Entonces, es interesante porque uno podría decir, bueno, eso no es mi llamado, yo no tengo que ir a ninguna nación, ¿qué tal? Yo siento llamado por Dios quedarme en esta nación donde yo nací, ya sea Colombia, Venezuela, El Salvador, donde sea que nos escuchan. Ahí saludos a todos. Pero ¿cómo es que Dios me va a usar aquí donde Dios me ha plantado, donde yo nací, donde ahorita estoy viviendo? Y una frase que dice mi pastor siempre es: las naciones han venido a nosotros, ya sea porque ahorita viajar es más accesible y es más barato, y mucha gente, pues, como usted dice, está migrando a diferentes naciones como lo conocemos hoy en día, y es una oportunidad, yo creo, para poder alcanzar a diferentes tipos de personas, diferentes grupos étnicos, porque ese es el mandato, esa es parte de todas las naciones que se arrodillarán ante el Rey de Reyes, que es Jesús. Interesante. ¿De dónde viene? Y es curioso, Sí. espera, si me permite, que mencionaste algo de inmigración. La Sí. inmigración tampoco es algo nuevo. Vemos el libro de Ruth, ¿verdad? Lo uso como un ejemplo, ¿verdad? Ruth, ¿verdad? Era una extranjera en Moab, pero sin embargo vemos, ¿verdad?, lo que es Ruth y Noemí, y conocemos el pasaje bien famoso, ¿verdad?, cuando Noemí dice Ruth, perdona, dice que ella va a ir con Noemí y regresar a su país con ella. Y ahí tenemos a Noemí, extranjera en Moab, pero sin embargo ahora regresa a su país, y la extranjera se convierte en Ruth ahora cuando ella vaya. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, que la inmigración, y es un tema muy importante en la Biblia también, ¿verdad?, que de tratar el extranjero en nuestro medio, porque otra vez Dios les recuerda a Israel que ellos también eran extranjeros y eran exiliados, ¿verdad?, en Egipto. Y entonces todo lo que estamos hablando necesitamos definirlo en el contexto bíblico también para entenderlo y aplicarlo a nuestro día hoy en día. Sí. Nunca me había fijado en eso en Ruth. Es cierto. Primero es Noemí, que es la extranjera, y después es Ruth. Le toca a las dos. Sí, exactamente. Aún Jesús, ¿verdad? Sí. Jesús, cuando joven, estuvo viviendo en Egipto, y cuando yo estuve en Egipto, ¿verdad?, la iglesia cóptica de allá, tienen una iglesia donde tienen diferentes murales y todo lo demás enseñando a Jesús cuando dejó a Israel y vino a Egipto. Estuvo, ellos dicen, de 2 a 3 años y regresó a Israel, ¿verdad? Entonces, la Biblia hay muchos ejemplos en cuanto a eso. Oh. Entonces, aquí, cuando usamos esa palabra de misionero, que alguien que sí se siente llamado a ir a otra nación para alcanzar a la gente ahí, pues supongo que es una buena palabra, porque viene con la gran comisión, la misión de Dios, misionero. No se me hace una palabra mala, pero al mismo tiempo no veo esa palabra en la Biblia, y muchos creo que también dicen, pues, ¿dónde están los misioneros en las escrituras? ¿Qué usted podría responder ante eso, Doc? Pues mira, por ejemplo, cuando hablamos de misión, estamos hablando de un acto de ser enviado.
y claro, apóstolos, ¿verdad? Que es los apóstoles, los primeros 12 apóstoles. Ellos tenían un papel único, pero vemos que ese término también se usó para Pablo y se usó para otros. Entonces es un enviado básicamente. Y cuando sacamos la palabra misión, misionero viene del latín, no el griego. Por eso creo que necesitamos entender el primer siglo, el mundo, ¿verdad? Es como personas dicen, pues mira, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Y al no aparecer, entonces no es bíblico. Otra vez, yo sé que este episodio no es sobre la Trinidad, pero ese argumento muchas veces es flojo porque el concepto está ahí, podemos hablar de eso. Entonces, subrayar diferentes cosas. Por eso creo que es muy importante entender que es enviado, ¿verdad? Pablo usó mucho el apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. En realidad lo que estaba diciendo no era en términos de una posición, sino de una acción que él estaba haciendo, ¿verdad? Él fue un enviado de Jesucristo. Wow. Sí, es cierto. Yo creo, quizá hemos usado el término misionero para reemplazar lo que en sí debió de haber sido el término apóstol, pero yo creo que en diferentes contextos, pero a veces hemos usado la palabra apóstol como una posición de autoridad. Sí, sí, de que están sobre diferentes pastores. Entonces tú eres un apóstol, ¿no? Y no digo que no hay no debe haber una posición que pastorea a otros pastores, quizá debe ser, pero también quizá un pastor, ¿no? Pero yo creo que al perderse el significado de la palabra apóstol, después, a través de los siglos, se dieron cuenta, oye, pues ahora aquí vamos a llamar a la gente que es enviada, entonces crearon este otro término misionero que en sí en las escrituras vemos que es apóstol, enviado, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Entonces, regresando, supongo, aquí a una pregunta clave, es el discipulado. Aquí dice el tercero de aquí que nos da toda autoridad, todas las gentes y naciones, ya cubrimos lo que es eso, etnos, y después enseñarles todas las cosas. Aquí es donde viene nuestro término discipular a veces, porque decimos, bueno, aquí dice vayan y hagan discípulos, enseñándoles, entonces discipular significa enseñar. Pero hay otros que leen eso y dicen, no, eso está hablando de evangelizar, de predicar el evangelio para que la gente crea. Y he escuchado de las dos cosas. ¿Qué tanto incluye el discipular evangelizar? ¿Qué tanto usted diría que son dos términos distintos? ¿Cómo usted podría definir la palabra discipular o discipulado? Pues en realidad, mirando al contexto, hay muchas veces se habla de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero en realidad el verbo ahí es discipular, entonces es hacer discípulo. Pero nosotros hacemos discípulos mientras vamos. Ahora, lo que yo necesito, y lo digo con mucha cautela para nuestros oyentes, porque hay algunos que hablan evangelismo, eso es lo importante, y otros dicen, no, lo importante es discipular. Para mí son los dos, y le voy a explicar por qué. Porque hay ciertas tradiciones, ciertas iglesias, que el énfasis de ellos, por ejemplo, su manera de medir si estamos evangelizando, pero vamos a decir, igual consiguen que venga un evangelista, predique el domingo, o hacen una campaña al aire libre, eso, y no quiero menospreciar eso y minimizarlo, pero lo importante para algunos es llegar al frente del altar, hacer el llamado el evangelista, hacer el llamado, la persona dice, sí, yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Y otra vez, no quiero minimizar eso, pero lo miran como eso es todo. Y vamos a buscar el próximo. Vamos a ver quién ahora podemos evangelizar. Pero hacemos una injusticia tanto a la Sagrada Escritura como yo creo lo que es en realidad la vida en Cristo, porque también parte del evangelismo
es no solamente buscar para el próximo, para evangelizar, sino para que esa persona puede crecer. Ejemplo, el pastor, una de las funciones de la persona que tiene los dones de pastores, para decirlo de esa manera, es cuidar la grey, ¿verdad? Discipularlo. Entonces no es uno o el otro, tiene que ser una manera donde los dos van juntos. Es importante conocer y hacer esa confesión de fe, entender que Jesús es el Señor, pero no podemos entonces buscar a la próxima persona sin en realidad ayudar a esa persona a madurar y crecer. Por eso, para mí, claro, los términos dependiendo del círculo que uno se mueva, pero no debemos de decir es el evangelismo o el discipulado, porque mi respuesta es son los dos. Sí, van de la mano y yo creo que a veces, como usted dice, Doc, si solamente hacemos uno, entonces estamos perdiéndonos de cumplir, no sé, la llenura de los dos. Yo he escuchado de estadísticas cuando hacen esos eventos evangelísticos, donde llenan estadios, ¿no? Y después dicen tantas personas, X número, levantaron su mano, hicieron la confesión, vinieron al altar o lo que sea. Y yo digo, wow, pero después regresan años después y dicen, ¿cuántos de esos se conectaron a una iglesia y siguen caminando con Jesús? Desgraciadamente es un porcentaje muy bajo y eso como pastores me da tristeza porque yo digo, no, el propósito es que se conecten al cuerpo de Cristo, que sigan amando a Dios, que sean no solamente como la semilla que cayó y no duró, sino que sean la semilla que cayó en tierra fértil y que crezca y que dé fruto. Entonces, pero al mismo tiempo hay un lugar para eso y hay un lugar, un don evangelístico, donde Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de un evangelista. Entonces, aquí siempre un debate entre cristianos, qué viene primero y después, pero bueno, me encanta eso, que es las dos cosas. Y yo creo que también algo que yo aprendí, no porque fuera algo claro que me enseñaron, sino lo que yo observaba, lo que yo capté, era que primero tienes que evangelizar a alguien, que hacer que confiesen a Jesús como Señor, y después viene el discipulado, que es en sí aprender más sobre la Biblia, cómo vivir lo práctico, etc. Pero a veces lo que yo observo en las escrituras, yo creo que yo he visto a veces un modelo donde a veces es al revés, donde primero alguien está siendo discipulado, está aprendiendo más, le están enseñando más acerca del camino, acerca de Jesús, y después llega al punto donde por fin llegan al un lugar en su corazón donde pueden rendirse completamente ante los pies de Jesús y entregan su vida a Él. Entonces, no creo que debemos limitar no sé, el caminar de cada persona, el proceso donde están a nuestro modelo, donde primero es A, después B, después C, porque puede ser que disipules a alguien. Yo como pastor de jóvenes a veces estoy con jóvenes que se sientan atrás, tienen los brazos cruzados y dicen, todavía no creo en esto, pero llegan y me hacen preguntas, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Y en sí yo veo que mi trabajo es disipularlos, enseñarles lo que puedo y con la oración o el propósito de que últimamente lleguen al lugar donde digan, sí, yo creo en esto completamente y rindo mi vida ante Jesús. Entonces, yo creo que esa distinción que a veces hacemos demasiado tenemos que dejar de hacerlo, sino que estas cosas van de la mano, el enseñar y también el evangelizar, el proclamar el evangelio, ¿verdad? De la mano de eso, también veo que hay un debate a través de cristianismo sobre este término que es el evangélico, que a veces unos ya tienen una connotación mala con ese término, pero en sí era un término bueno donde significa que nos vamos a unir a través del evangelio. Pongamos al lado nuestras diferencias. Bueno, tú crees que debemos de bautizar después de que pongan su fe en Jesús. Tú crees que puedes bautizar a niños. Pongamos eso al lado. Tú crees en los dones, tú no. Tú crees en que los últimos tiempos se van a ver así, y el milenio, y tú crees aquello. Sabes que olvidemos todo eso. Vamos a tener una unidad con el evangelio, y el ejemplo quizá más grande sería Billy Graham o alguien así. Pero después dicen unos que hemos diluido tanto el mensaje
para que podamos todos aceptarlo, donde ya ha perdido su potencia y en sí ha causado un efecto contrario a lo que queríamos, que ha traído más división, ha traído más confusión. Entonces, ¿qué sabiduría podría usted decir, Doc, ante eso? ¿Qué tanto debemos minimizar otras posturas teológicas para poder tener unidad? Pero también, ¿hasta qué punto hacer eso también es no sé si podría ser la palabra, falta de respeto o honra ante las escrituras, y debemos de también ser claros en esas posturas teológicas o en esas creencias? No sé si Pues sí, lo no, dije no, te he bien. entendido, no, te he entendido. Y es un problema grave de la iglesia a través de todos los siglos. Siempre podemos apuntar nuestros dedos tanto de un bando como del otro al otro lado, ¿verdad? Lo vemos a través del primer siglo, ¿verdad? Como Pablo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Habla de la unidad, la importancia de la unidad, y el capítulo 13 cuando habla del amor, ¿verdad? Habla sobre eso mismo, ¿verdad? Porque había gran división y debate entre ellos. Vemos a través de los siglos, ¿verdad? Trágicamente, y lo digo para vergüenza de la iglesia con I latina mayúscula, muchas veces no hemos buscado el bienestar de lo que es la iglesia, sino la política, actitudes personales ha entrado en mucho de eso. Y entonces, por ejemplo, notamos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Pues para mí lo más importante, hay cosas que no son, que son innegociables. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? 100% hombre, 100% Dios, el verbo fue hecho carne. Ahora, si levantamos nuestras manos en la alabanza, si no lo hacemos de esa manera, si usamos la liturgia, no la usamos de la liturgia, eso para mí es algo negociable. Pero trágicamente algunos grupos, ¿verdad? Otra vez sin apuntando los dedos y mencionando nombres, pero para ellos las cosas secundarias han sido primarias. Entonces necesitamos tener mucha humildad en todo esto de lo que estamos hablando y entender lo que es unidad y uniformidad, que hay una gran diferencia entre esos dos. Es cierto. Y trágicamente no lo hemos hecho y no lo hacemos, ¿verdad? Lo que mencioné antes, Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? El capítulo del amor. Ahí tenemos una descripción de cómo debemos comportarnos mutuamente los unos a los otros, y trágicamente no lo hemos hecho y no lo hacemos. Pero es algo que yo creo que apena el corazón de Dios, apena el corazón de Dios en el sentido de que, y muchas veces la iglesia es criticada por eso, y yo creo justamente es criticada por eso, porque nosotros mismos no tenemos la humildad de decirnos y pedir perdón, discúlpame, palabras que yo he dicho, sino es mantener mi posición. Entonces, otra vez es la desgracia en realidad, en muchos sentidos, lo que acabas de decir, de que un lado, un bando, lo vemos cuando Lutero y Zwinglio en el siglo XVI, ¿verdad? Cuando ellos se juntaron, ¿verdad? Para ver qué podían hacer, ¿verdad? Para unirse, y de los 13, me recuerdo bien, los 13 puntos, estaban de acuerdo en 11 o 12 de ellos. Pero entonces los dos lados se pusieron cabezones y miraron eso, en vez de mirar los 10 o 11 puntos que le unían, miraron al 1 o 2 que no estaban de acuerdo. Entonces, otra vez eso requiere humildad y requiere el verdadero amor. Yo me recuerdo un pastor amigo mío en un país, no voy a mencionar el país, pero él cuando muy joven, tendría 19, 20 años, fue echado a la cárcel, ¿verdad? Él era pastor, jovencito, y fue echado a la cárcel, y el que estaba en la celda con él era un sacerdote católico, ¿verdad? Y entonces cuando estaban fuera de la cárcel,
¿verdad? El uno al otro se tiraban para decirlo de una manera. Y entonces, claro, los dos se criticaban, pero malamente, ¿verdad? Y entonces los dos se encuentran ahí en la misma celda, en la cárcel, y mi amigo le pregunta al sacerdote, ¿y tú por qué estás aquí? Por predicar a Cristo. Y el otro le pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? Y él dice, por predicar a Cristo. Entonces digo esto porque necesitamos ser sabios y saber discernir en ese sentido. Wow, con esa historia yo creo que nos podemos quedar. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y saber qué es lo más importante, qué es secundario. No diluir ni menospreciar verdades de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo saber que lo que es lo más importante es Jesús, es la misión que nos ha mandado a cumplir y el Evangelio. Muy bien. Pues gracias, Doc. Otra vez. Sabía que esto iba a suceder, no íbamos a poder cubrir todo, pero porque eso está tan conectado. Pero gracias por su sabiduría. Espero que esto haya sido de bendición para los que lo están escuchando. Si esto sientes que te edificó de alguna manera, por favor, considera compartirlo con alguien o dejarnos ahí un comentario. Dinos cómo esto fue de bendición o sugerencias o opiniones, lo que sea. Y para los que se están escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, que ahí nos pueden dejar una reseña, nos ayuda bastante a que esto pueda alcanzar a más personas. Entonces, sean bendecidos y nos veremos en nuestro siguiente episodio. Amén. Gracias.